Hay un poema oscuro, psicológicamente muy complejo, que se esconde al final de una de las obras más famosas de Shakespeare. Ha estado ahí, ignorado durante siglos, pero hoy vamos a meternos de lleno en el misterio literario que lo envuelve. A ver, imagínense esto. Terminan de leer los famosos sonetos de Shakespeare y al final, de repente, se encuentran con un epílogo rarísimo. Y no es una nota, no, es un poema entero, una historia que te deja un poco inquieto. Y claro, la pregunta salta sola. ¿Podría ser esta una obra maestra olvidada del mismísimo Bardo? Venga, vamos a meternos en faena. Lo primero de todo es su extraña ubicación en la historia, ¿no? Se publica en 1609 y aparece ahí como un añadido a los sonetos, pero es que el tono no tiene nada que ver. Y aquí está la clave de todo. Este poema no es la típica historia de amor no correspondido, para nada. Es una confesión brutal, el testimonio de una guerra interna, donde la razón, ya agotada, se rinde y acepta sus cadenas. En el fondo, más que una queja, es una rendición, la historia de cómo una voluntad se hace añicos ante una seducción que es simplemente irresistible. Y fíjense quiénes cuentan esta historia. Un reparto de personajes sin nombre, arquetipos. Y esto es súper importante, ¿eh? Al no darles nombres, el autor consigue que una anécdota se convierta en un drama universal sobre el poder, el deseo, la vulnerabilidad. Ahí tenemos a la amante, al seductor y a los testigos que escuchan su confesión. Bueno, vamos a analizar esto más a fondo, porque el poema es casi una disección detallada de la manipulación. Ojo, no hablamos de un romance, sino de una estrategia psicológica, calculada al milímetro. Y lo más fascinante es que podemos desglosar el método del seductor. Es una técnica en 3 pasos, y es increíblemente astuta. Primero, te desarma con una falsa honestidad. Después, le quita importancia al pasado, lo minimiza. Y para rematar, en un giro de guión bastante retorcido, usa los trofeos de sus conquistas anteriores como prueba de su amor actual. Es que esta frase del poema lo clava. El verdadero talento de este tipo no es mentir, no, es hacer que el engaño parezca la más pura honestidad. Es una metáfora brutal sobre cómo las apariencias pueden esconder las intenciones más oscuras. Un tema, por cierto, muy de la época. Claro, y con un poema así de complejo, todo esto nos lleva de cabeza al gran enigma, a la pregunta que ha traído locos a los expertos durante siglos. Pero, ¿quién escribió esto en realidad? Pues miren, toda la atribución a Shakespeare pende de un hilo finísimo. Se basa en una sola cosa, que un editor, un tal Thomas Thorpe, decidió imprimirlo justo después de los sonetos. Y ya está. No hay manuscritos, no hay cartas, no hay nada más. Solo la decisión de un editor que para más Inri tenía fama de ser un experto disimulador. Poca cosa, ¿verdad? Lo más curioso es que durante casi 400 años este poema pasó sin pena ni gloria. A casi nadie le importó. Se veía como una rareza, una curiosidad literaria y punto. Pero claro, todo esto cambió radicalmente con la llegada de la tecnología, que permitió a los investigadores analizar el texto de una forma que antes era simplemente impensable. Y aquí es donde la cosa se pone interesante de verdad, porque entramos en el terreno de la estilometría, que es básicamente usar el análisis de datos para estudiar el estilo de un autor. La idea es intentar resolver este caso literario de una vez por todas. Vale, para entender lo que viene ahora, hay que tener clara la diferencia entre 2 tipos de pruebas. Por un lado, están las pruebas de inclusión, las luces verdes. Buscan cosas raras, como una huella dactilar que un autor usa. El problema es que a veces dan falsos positivos. Y por otro, están las pruebas de exclusión, las luces rojas. Estas buscan la ausencia de rasgos que deberían estar sí o sí en un autor. Son mucho más fiables para descartar a alguien. Pues bien, hay un grupo de investigadores, casi como unos detectives literarios, el Claremont Shakespeare Clinic, que se especializaron justo en esto, en las pruebas de exclusión. Su método no busca decir, esto lo escribió fulanito, sino, esto es imposible que lo escribiera menganito. ¿Y el resultado para queja de un amante? Pues aquí lo tienen. 6. 6 rechazos. Así, de golpe. ¿Qué significa esto? Pues que en 6 pruebas estilísticas distintas y de las fiables, el poema no encajaba para nada con el estilo de Shakespeare. 6 luces rojas parpadeando, diciéndonos que es casi seguro que él no fue el autor. Pero lo que es realmente demoledor es cuando lo comparamos. Fíjense, de las 69 obras que sí sabemos que son de Shakespeare, analizadas con el mismo método, ninguna tuvo más de 2 rechazos. Con 6, queja de un amante no es una pequeña excepción, no. Es que estadísticamente está en otra galaxia. Es una anomalía total. Vale, la ciencia parece clara. Pero, ¿y qué? ¿Importa de verdad quién lo escribió? Vamos a reflexionar un poco sobre esto, porque el poema sigue siendo increíblemente potente, se apellide su autor Shakespeare o Pérez. Es que, a diferencia de las comedias de Shakespeare,
Con sus bodas y sus fueron felices y comieron perdices, aquí no hay final feliz, ni de lejos. El poema te deja en un lugar oscuro, sin resolver, y eso le da una sensibilidad que parece casi de nuestro siglo. Y esta es la estocada final, el remate. Después de analizar con una lucidez increíble todo el engaño, la amante lo admite. Si se viera en la misma situación, probablemente volvería a caer. Es la confesión definitiva de su derrota, pero no contra el seductor, sino contra sí misma, contra sus propios deseos. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si un poema es brillante, es complejo, nos remueve por dentro, ¿pierde valor si descubrimos que no lo firmó un genio reconocido? O al revés, nos obliga a admitir que el genio puede surgir de cualquier parte, incluso del anonimato más absoluto. La respuesta, como el propio poema, se queda ahí, abierta.